conclusión, el acta de la sesión 152 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 153 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. No se han recibido documentos por la comisión, por tanto no hay cuenta para hoy día. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputadas, diputados. La diputada Mix parece presidenta. Diputada Mix, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Claudia Mix. Muchas gracias, presidenta. Extraño esta comisión, me hubiese encantado no haberme ido de este espacio, pero bueno. Presidenta, quiero hacer ver una situación particular que tiene que ver con el Machi Celestino Córdoba. Se va a cumplir un año de un acuerdo donde fuimos observadores y algunas instituciones garantes de ese acuerdo, en donde es un acuerdo bastante simple, usted lo conoce en profundidad, pero que hasta el momento no ha avanzado en su cumplimiento. Yo le quiero pedir, presidenta, que se revise o que se solicite al subsecretario de Justicia revisión de ese acuerdo. Se va a cumplir un año. Ustedes saben muy bien que el levantamiento de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba estuvo condicionada a algunos acuerdos que fueron firmados por el subsecretario de Justicia y por las vocerías del Machi, por el Machi mismo y también por el INDH, el Colegio Médico y ANCUR. Entonces yo le quiero pedir, presidenta, que nosotros tenemos una responsabilidad también como fiscalizadores de este acuerdo, que no se ha cumplido en su cabalidad. Quiero pedirle que sea convocado el subsecretario para revisar el detalle de ese acuerdo, entre eso, el cumplimiento de una modificación reglamentaria de Gendarmería acorde al convenio 169, presidenta de la OIT. Eso, presidenta. Muchas gracias. Usted solicita que el señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos pueda asistir a la Comisión de Derechos Humanos. Para que rinda cuenta del cumplimiento de ese acuerdo y además de los compromisos que adquirieron, no solo con el Machi, porque esto no hay que personalizarlo, aquí hay un compromiso con el pueblo indígena respecto al cumplimiento de la situación en que viven todos los presos políticos mapuches y además toda la situación carcelaria que se tiene hoy día en los establecimientos donde había que hacer una modificación reglamentaria, compromiso que está en ese acuerdo, pero que no se ha cumplido, presidente. De acuerdo, diputada, lo solicitaremos y vamos a evaluar la fecha de cuál sería esa sesión, que espero que no sea muy a largo plazo, por la urgencia que esto requiere y por el compromiso también que la comisión ha adquirido con el Machi Celestino Córdoba y también con todas aquellas personas que todavía se encuentran privadas de libertad. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Sí, presidenta. Cristóbal Urruticoechea. Ofrezco la palabra, diputado Cristóbal. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, solo aclarar en lo que ha dispuesto la diputada, por su intermedio, la diputada Mix, de que en lo que ha escrito el secretario o la solicitud que se le quiere hacer al subsecretario, de que en Chile no hay presos políticos. En Chile hay un poder autónomo que ha imputado y condenado a personas. Entonces, ojo con eso, porque creo que estamos hablando sobre una realidad que hoy día no existe. Solamente aclarar ese punto, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Sigo ofreciendo la palabra en asuntos varios. Presidenta, perdone que lo interrumpa, pero me parece que lo que acaba de decir a través suyo el diputado Urruticoechea no es real, y me parece que lo correcto es que quede en el acta aquella solicitud que yo he manifestado. Aquí recordarle al diputado que quien inventó un supuesto ataque de trampa vietnamita no fuimos nosotros, fue él, y que fue sancionado también por la Comisión de Ética. Así que yo creo que en este tema no hay mucho validez para cuestionar la existencia de presos políticos en nuestro país. Eso nada más.
Gracias, presidente. Gracias, diputado. Presidenta. Ofrezco la palabra. Presidenta, perdón, pero quiero aclarar un punto. Primero, la Comisión de Ética a mí no me sancionó, desestimó absolutamente la acusación de la que está hablando la diputada Mix. Y segundo, vuelvo a reiterar, en Chile no existen presos políticos. Sí existen en los países que ella tanto aplaude y tanto alaba, pero en Chile no existen presos políticos. Eso es mentira. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra en asuntos varios. ¿Alguien la Presidenta, estaba solicitando? sí, Pablo Gas por acá. Diputado Cast. Dos mociones, Presidenta. Efectivamente, me parece que cada uno tiene la libertad de definir y categorizar como quiera, en este caso la diputada Mix, dentro de su solicitud. Pero hay dos cosas que creo que tienen que ser un poquito más claras y que ojalá la Comisión hagamos un esfuerzo por ser más rigurosos en dos temas. Primero, respecto a definir a qué subsecretario se va a citar, porque estaba hablando del subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, que son, entiendo, personas distintas, ver a quién de ellos se va a citar. Y lo segundo es que efectivamente si usted hace una citación para hablar de presos políticos, efectivamente va a ser una citación o una invitación inconducente, porque, como dice el diputado Urritico Echea, jurídicamente en Chile no existen los presos políticos, por mucho que se quiera instalar esa idea, y por lo tanto no vamos a tener mucho que revisar dentro de la revisión. No hay. Entonces, ojalá la diputada Mix fuera precisa respecto a qué casos, de qué personas quiere revisar. Ya habló del condenado delincuente Celestino Córdoba, pero que hable también de las personas que quiere citar, digamos, para no estar en esta situación como más bien política, sino que tratemos de ser un poquito más concisos respecto a estos dos temas, Presidenta. Gracias. Yo quisiera responderle, diputado Cas, respecto a lo que ha solicitado la diputada Mix, y que esta comisión y esta presidenta, en coordinación con el secretario y también con ustedes, vamos a establecer la fecha de la sesión, porque hubieron acuerdos para levantar la huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba y otros hermanos que se encuentran privados de libertad, hermanos mapuche me refiero, porque yo soy de origen mapuche, y en los cuales lo que está solicitando la diputada es que se revisen aquellos acuerdos que el Machi nos ha manifestado, porque además nos invitó también ser garante de estos acuerdos que se establecieron entre el ministro de Justicia, pero sin embargo él dejó la responsabilidad en el subsecretario de Justicia, y también es importante escuchar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, por cual eso está claro, para no tener que dilatar más este debate, que no es necesario hacerlo, sino que se va a llevar en el momento preciso. Y ahí quienes también seguramente leyeron a través de los medios cuáles fueron aquellos acuerdos que se establecieron. De eso es lo que la diputada Mix y es lo que nos han solicitado también a quienes fuimos garantes, y a esta comisión la vocera del Machi Celestino Córdoba. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Gracias, presidenta. Bueno, iba justamente en la línea de lo que usted ha dicho. Aquí lo que hay de fondo no es la discusión de la caracterización de los presos, que para nosotros son políticos, y para los que son negacionistas no. De fondo está que aquí se está vulnerando los derechos humanos de un preso, porque hay convenios los cuales ha suscrito Chile, que es el convenio 169, que no se está cumpliendo, y hay acuerdos con representantes del Ministerio de Justicia que no se están cumpliendo. Eso es lo de fondo, y para eso tengo entendido que es lo que está citando la diputada Claudia Mix. Así que iba en la línea suya, presidenta. Así que gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en asuntos varios. Diputado Crispi. Diputado Miguel Crispi. Sí, yo creo que solo quisiera puntualizar de que si no es esta comisión la que puede discutir acerca de si hay o no presos políticos, no sé cuál es. Entonces, efectivamente nosotros tenemos una visión de que sí los hay, y podemos votar respecto al carácter de la citación. Esto no es un tribunal, esto es una comisión política de derechos humanos y pueblo originario. Y creo que hay una mayoría en esta comisión que entiende que lo que hay en presos políticos en distintas caracterizaciones, no estrictamente en relación a que alguien haya sido detenido por su pensamiento político, sino también porque las condiciones carcelarias de los presos
distinguen en muchos casos el pensamiento político de ese preso, esa persona que está privada de libertad. Entonces, para nosotros sí lo es, entiendo que para usted no. Podemos votar el carácter de la citación, pero usted no puede llamar, a través suyo le digo al diputado Kast, presidenta, a ser preciso. Entiendo que uno puede ser preciso en a quién cita, estoy de acuerdo en eso, pero que usted de algún modo le llame la atención a la diputada Mix de que haga bien la citación y sea precisa, es como esquivar el bulto, porque esto no es un tema semántico, esto es un tema netamente político, y para eso está esta comisión. Si hay una diferencia, votémoslo. Gracias, diputado Miguel Crispi. Ofrezco por última vez la palabra en asuntos varios para poder ingresar. Ofrezco la palabra al diputado Kast. Muchas gracias, presidenta. Lejos del afán de corregir a la diputada Mix, a quien estimo, yo simplemente quería solicitar y sugerir que fuéramos precisos respecto a qué personas queremos hablar. Me parece que, y partí diciendo que la consideración de que existen o no existen presos políticos la puede tener cualquier persona. Lo que estoy tratando de tratar de hacer más riguroso es tratar de entender qué temas respecto a qué casos vamos a discutir en la comisión. Sugerirle también a comentarle a través de usted, presidenta, al diputado Crispi, que esta es una comisión legislativa, no solo política. De hecho, su esencia es legislativa. Por lo tanto, por mucho que él crea que las cosas son netamente políticas, aquí hay siempre una cierta estructura que ojalá respetemos para poder entender simplemente, para poder aclarar la citación que se está tratando de hacer. Y comentarle también a través de usted, presidenta, al diputado Barrera, que aquí están todas las instancias internacionales, si es que él considera personalmente que aquí no se han considerado tratados o convenios, tiene todas las instancias internacionales para hacerlo. Aquí la justicia ha sido muy rigurosa, muy clara, muy coherente, siempre cumpliendo con los estándares de acuerdo a todos los, a muchos especialistas en la materia, jurídicos. Chile ha cumplido todos sus compromisos internacionales y por supuesto lo primero es la ley chilena, la cual ha condenado a estos asesinos deliberados, digamos, condenados por la justicia chilena. Nosotros además tenemos que hacer, creo yo, recuperar en cierta manera la dignidad un poco de esta comisión, presidenta, en cuanto a respetar el poder independiente de la justicia chilena, porque de lo contrario estamos nosotros mismos desprestigiando nuestro rol, o sea, desprestigiando lo que consideramos asumir al momento de ser parlamentarios, en donde supongo que todos suscribimos esta separación de poderes y la fiscalización a la cual se hacía alusión anteriormente, nosotros la tenemos sobre, efectivamente, convenio, sobre el Ministerio de Justicia, por eso me parece correcto que se cite. Pero la aclaración de que yo por lo menos no estuve en ese proceso de definición de ese acuerdo que usted mencionaba, presidente, y quería saber a qué subsecretario se estaba citando, simplemente para ser preciso, ¿ya? Bien, ya aclarado, y por lo cual también se va a generar este debate justamente cuando se lleve a cabo la sesión que ha solicitado la diputada Claudia Mix. Ahora quiero que nos adentremos. Presidenta, disculpe que la moleste, pero yo creo que es importante que a lo mejor se convoque al ministro de Justicia, que venga con los dos subsecretarios acompañados, y que además sería bueno, como sugerencia, presidenta, que se les haga llegar a todos los integrantes de esta comisión el acuerdo que se firmó, porque me da la impresión que no lo conocen. No se refiere a los procesos judiciales de los presos. Este acuerdo se refiere al incumplimiento de tratados internacionales que los reconoce Chile y, por tanto, se compromete a mejorar el reglamento de gendarmería considerando el convenio 169. Se parece que como no lo conocen en detalle, sería bueno, como sugerencia, presidenta, primero que se convocara al ministro, porque él fue el interlocutor y finalmente fue don Sebastián Álvarez como subsecretario de Justicia quien lo firmó, pero que si creen que es una mirada mucho más amplia, tener al ministro y a los dos subsecretarios que se involucran en el tema, lo hagamos. Y lo otro es que se les mande copia del acuerdo para que lo revisen, en donde no nos intrometemos en ningún otro poder del Estado, presidenta. Eso nada más para aclarar eso. ¿No? Ya, de acuerdo, diputada, así lo haremos. Bueno, ahora quiero que podamos continuar con la orden del día. Esta sesión se llevará mayoritariamente en forma telemática a través de la aplicación Zoom.
Esta sesión tiene por objeto abocarse al tema sobre el derecho a la reparación y garantías de no repetición en Chile. Para este propósito, se encuentran invitados a exponer y en los cuales también nos solicitaron en sesiones anteriores por el Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares de Chile, y va a exponer también Aide Oberreuter, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante regional adjunto, Francisco Javier Mena. Por lo tanto, voy a dejar a quien representa al Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares de Chile, Aide Oberreuter. Muchas gracias, señora presidenta. A propósito de el largo y aparentemente singular debate previo, quisiera recordarle a los presentes que los sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile fuimos por todo el tiempo que duró la dictadura y más, considerados no presos políticos. Doy inicio a mi exposición. Honorable Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República, señoras y señores diputados integrantes de la Comisión, en nombre de los sobrevivientes de prisión política y tortura y familiares, agradecemos y valoramos especialmente se acogiera nuestra solicitud para la realización de esta sesión especial en torno al tema de la reparación y garantías de no repetición en Chile, que se honra en contar con la presencia del representante adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el señor relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares es un conglomerado que reúne a diversas organizaciones de promoción de los derechos de los exprisioneros políticos y sus familiares de la última dictadura de nuestro país. Sin embargo, aunque es nuestro mandato el representar los intereses de las personas mencionadas y referidas a un periodo histórico determinado, quisiéramos hoy, y yo en particular en nombre del Comando Unitario, saludar especial y fraternalmente a las organizaciones de víctimas y familiares que han sido objeto de violaciones a los derechos humanos en los años recientes. Las masivas protestas que se verificaron con mayor intensidad desde 2019 a la fecha y la nula capacidad de las autoridades para resolver políticamente las demandas ciudadanas han dejado a nuestro país ante la dolorosa realidad de cargar con decenas de muertos y cientos de heridos, muchos de ellos con pérdida total o parcial de la visión como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad. De la misma manera que en esta misma comisión, en intervenciones anteriores hemos expresado nuestra solidaridad y preocupación con la situación de injusticia que viven los presos políticos de la revuelta social, hoy como comando solidarizamos completamente con quienes han sido víctimas y con sus familias en la búsqueda de genuina justicia y reparación plena al mal que se les ha causado. Comprendemos que las violaciones de derechos humanos del pasado, de las que fuimos objeto, sentaron un precedente histórico que se mantiene vivo en la cultura institucional del Estado de Chile y en especial en sus Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es este continuo entre violaciones de los derechos humanos del pasado y el presente lo que nos parece que debe abordarse de forma integral. No puede, porque no está resuelto, seccionarse la discusión pública entre lo que el Estado ha hecho en el pasado más lejano y en el inmediato. Más aún cuando se trata de delitos de carácter
inamnistiable e imprescriptible. Como organizaciones agrupadas en el Comando Unitario llevamos varias décadas haciendo presente esta lacerante, nula disposición a efectivamente abordar desde una perspectiva de política de derechos humanos las deudas del Estado de Chile en estas materias. Hemos concurrido a todas las instancias nacionales e internacionales en demanda del reconocimiento por parte del Estado de Chile de la prisión política y tortura como un delito de lesa humanidad que afectó a miles de compatriotas que durante muchos años no fuimos, no están siendo reconocidos como víctimas de tales hechos. La tortura en Chile es un delito que fuera abordado recién en 2003-2004, en el marco de la instalación de la Comisión Walech por el gobierno de Ricardo Lagos. Dicho proceso concluyó con la promulgación y publicación en diciembre de 2004 de la Ley 19.992, que estableció un bono reparatorio de 12 cuotas anuales y que ha sido la mal llamada pensión de reparación. Las consecuencias de dicha pésima ley implicaron enormes cortapisas a la búsqueda de verdad y justicia. Baste señalar, sin por ello agotar los elementos, que la ley con que supuestamente se nos protege y valora en nuestro aporte a la recuperación de la democracia no crea un órgano continuador que acompañe judicial y administrativamente a los calificados, impone 50 años de silencio a nuestros testimonios y no establece un mecanismo adecuado de reconsideración para los miles cuyos casos no fueron ni reconsiderados ni calificados como corresponde. La obligación de corregir estas injusticias históricas recae en el Estado de Chile. Es por ello que como comando hemos insistido a los distintos gobiernos postdictatoriales para que adopten las medidas del caso, recibiendo siempre oídos sordos de parte de gobiernos de distintos signos políticos, incluso de aquellos en cuyos partidos militan y militaban muchas de las víctimas de la represión dictatorial. Este desdén histórico de incumplimientos sucesivos en todos estos gobiernos no nos han dejado inactivos. Sin ir más lejos, en 2017 representantes del Comando Unitario y nuestro equipo legal aquí presente, la abogada Paz Becerra y el abogado Francisco Bustos, asistimos a audiencia en el 165º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizado en Montevideo, Uruguay. En dicha oportunidad expusimos los antecedentes respecto al grave y persistente incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en todas las materias señaladas respecto de la falta de una reparación integral, además de otras transgresiones de justicia transicional. Hasta esta fecha, el Estado de Chile no ha contestado al requerimiento que le hiciera la Comisión Interamericana para responder a nuestra acción ante tal organismo, sumando un nuevo papelón a los ya muchos que tiene Chile ante el sistema continental de protección de derechos humanos. Si el Estado está atrapado por su propio peso para poder ofrecer lo que corresponde a las víctimas de todas las épocas, es que extendemos nuestros clamores a los organismos internacionales y a la comunidad que los sustenta. La presencia del señor relator Salvioli nos llena de mucha esperanza en poder hacer avanzar estas demandas tan largamente postergadas de la historia de nuestro país. Tanto es así que quienes fuimos los jóvenes represaliados de los años 70, hoy somos los ancianos que vemos cómo nuevas generaciones de jóvenes son castigados por ejercer su derecho a la protesta. En atención a que disponemos de un tiempo limitado para exponer y que nos parece de la mayor importancia el avanzar en la resolución de los temas a tratar, queremos, por su intermedio, señora presidenta, solicitar hoy ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que se invite formalmente a una visita in loco del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para verificar la situación del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Chile en aquellas materias que son propias de su mandato y especialmente en lo referido a reparación y garantías de no repetición. Una visita
que tenga por objetivo revisar la situación histórica de deudas en estas materias para con los sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en el régimen dictatorial, como de aquellos que han sufrido de estos flagelos durante los gobiernos que le sucedieron y que tiene como corolario las escandalosas y masivas violaciones de los últimos 2 años. Esperamos que de ese trabajo pueda levantarse un sendo informe que aborde en su integridad el escenario que ofrezca a la comunidad nacional y al Estado una mirada para lograr estar a la altura. Esta petición llega en un momento en que la coyuntura continental y mundial se encuentra ante el malestar social y la indignación expresada en muy diversas formas. Enormes protestas por diversas causas están presentes en nuestra América, así como en otras latitudes. Chile es, de momento, una excepción en cuanto a cómo se procesan y resuelven esas situaciones. En buena parte de los casos que están existiendo a nivel mundial, el grito de justicia está siendo acallado con mera represión. Ese fenómeno no nos es ajeno en absoluto a nosotros. Sin embargo, en este singular país se está dando el único caso de un procesamiento político, democrático y participativo para transformar la crisis en avance. Me refiero, por supuesto, al proceso constituyente que, como resultado de la protesta de nuestro pueblo y no precisamente del accionar de las autoridades, ha abierto espacios de participación y expresión de la sociedad para superar un orden social injusto, desigual y autoritario. Creemos que una acción de esta envergadura es un complemento no solo necesario, sino imprescindible para ese proceso y el mejor futuro que esperamos derive de él. Ningún país puede superar una crisis de violencia política sin hacer justicia, reparación, memoria, verdad y garantías de no repetición. Nos parece que siendo el sistema hoy en crisis, directo resultado de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, no puede sino ser visto como un fenómeno total en el periodo histórico del Chile reciente. Agradezco en nombre del Comando Unitario al señor Javier Mena, representante adjunto de la Oficina Regional para América del Sur, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y al señor Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, por tener a bien escucharnos, así como a todas las y los diputados presentes hoy. Espero que entendamos y concordemos acerca de la oportunidad histórica que este momento ofrece para proyectar un Chile que aborda las sombras de su pasado y avanza en dignidad y justicia hacia el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Le agradecemos a la representante del Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares. Voy a otorgar la palabra por el orden de las invitaciones al señor relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, al señor Fabián Salvioli. Muy buenas tardes para mí, para ustedes están al mediodía, en todo caso muy buenas, señora presidenta, señor secretario, señoras diputadas, señores diputados, por supuesto mi saludo más fraterno a las víctimas y mi acompañamiento a las víctimas y a sus representantes. Escuché muy atentamente lo que indicaba recién Aide, seguí palabra a palabra su intervención. Es para mí un gran orgullo, señora presidenta, asistir a la reunión de esta comisión. Lo hago, por supuesto, en función de mi carácter de relator especial de Naciones Unidas, pero también asiste aquí aquel joven de 25 años que cruzó la cordillera para hacer campaña por el no, para que la dictadura finalice en Chile
y comience una etapa democrática. Fue en septiembre del año 88 cuando, junto a otras personas, todas jóvenes, decidimos ir a dar una mano a la campaña en las calles, campaña muy desigual, por cierto, muy desigual, que enfrentaban quienes querían definitivamente un país tan querible y tan querido como Chile, bajo la senda democrática. Siempre recuerdo con mucha emoción en aquel momento haber estado parado del lado correcto, a pesar de mi juventud. Y es lo que intento hacer ahora ya con casi 60 años en mi rol actual de relator de Naciones Unidas. Me permití recordarle esto a la representación de Chile cuando Chile rindió informes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano que también integré por 8 años, y durante ese tiempo me tocó examinar a 112 estados, entre ellos a la República de Chile. Seguí con mucha atención el debate previo a esta intervención, digamos, el hecho de que yo estuviese conectado me permitió escuchar, sin, por supuesto, expedirme al respecto, no me corresponde, no debo sí indicar que lo que voy a señalar es jurídico, que lo que voy a indicar tiene que ver con obligaciones jurídicas que le corresponde a todo Estado, no solamente a Chile, en relación al abordaje de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos que han ocurrido. E imagino que sobre esto tampoco habrá ningún debate. Es decir, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura de Pinochet están sobradamente documentadas, sobradamente sabidas, y entiendo que sobre esto no puede haber ya ninguna duda en toda persona que se precie de demócrata. Y más allá de cualquier distinción o diferencia política que pueda existir en el seno de una comisión como esta o todas las comisiones del Parlamento chileno. Es doloroso, señora presidenta, lo es, ver cuánto tienen que seguir penando las víctimas de violaciones de derechos humanos para que se les reconozcan sus derechos. Es la experiencia que he vivido en todo el mundo. Lo he visto en El Salvador, lo he visto en Sri Lanka, lo he visto en España en relación a las víctimas del franquismo. Con esto quiero decir que suele ser un fenómeno lamentablemente transversal. Lo que sí es cierto es que cuando esas violaciones de derechos humanos no se abordan debidamente y no se cumplen con las obligaciones que emanan del derecho internacional de la persona humana y que forman parte, por supuesto, del orden jurídico interno de los países como tales, incluido Chile, entonces es probable de que los futuros democráticos de los países estén condicionados o que las violaciones se repitan. Y en ese sentido, y en torno a las garantías de no repetición, algo que abordaré puesto un poquito más profundamente en los minutos que me han dado para exponer, los últimos hechos represivos que se han vivido en Chile en relación a las manifestaciones, pues han tenido un sesgo
clarísimo de no reconocer ninguna limitación al uso de la fuerza. Muy grave, muy grave para un Estado que supuestamente tomó las medidas de democratización institucional, como corresponde, de sus fuerzas de seguridad. Algo ha fallado en ese sentido. Y esto tampoco es un fenómeno exclusivamente de un país determinado, señora presidenta. Quiero ser justo en ese sentido. Lo vemos en distintos factores y en distintos países y en distintas instituciones incluso. Observamos cómo, por ejemplo, el Parlamento de Guatemala una y otra vez insiste con leyes de amnistía que naturalmente son nulas para crímenes contra la humanidad. O lo vemos con el Poder Judicial de España, que continúa fallando, en general, y digo en general, cual si las obligaciones del derecho internacional de la persona humana no existieran en relación a la persecución y sanción de quienes han cometido crímenes contra la humanidad en el marco del franquismo. Las reformas institucionales, entonces, cuando no se hacen a tiempo, no son un problema del pasado. Terminan convirtiéndose en problemas del presente y condicionan la calidad democrática de nuestros países hacia el futuro. Vaya si lo sabremos en mi propio país. Durante una enorme cantidad de tiempo hemos tenido también en la República Argentina leyes de impunidad que impidieron avanzar en el juzgamiento y sanción de los responsables. Pero tampoco, señora presidenta, seamos injustos con América Latina. Porque España no juzgó a los criminales del franquismo, porque Francia no juzgó a sus criminales en Argelia. Y sin embargo, en la República Argentina los dictadores cumplieron prisión de por vida. Y sin embargo, Fujimori está cumpliendo prisión por crímenes contra la humanidad en Perú. Y sin embargo, en Guatemala, Ríos Montt fue sancionado por genocidio y condenado por genocidio, aunque luego ese juicio haya sido, digamos, revisado en Guatemala. Con esto quiero decir de que América Latina tiene logros importantes en materia de derechos humanos que mostrar, también. Pero por supuesto, esto no es suficiente. Señora presidenta, no será una novedad para nadie aquí de que cuando se comete un daño debe haber una reparación. Es lo que enseñan desde que ingresamos a la Facultad de Derecho. Cuando se comete un daño, ese daño debe ser reparado. Es casi la base de la convivencia social. Es decir, las sociedades se organizan alrededor de esa idea justamente para convivir de manera pacífica. El Estado es quien debe garantizar que cuando un daño se comete, ese daño se repare. A nadie se le ocurriría aquí, entre las personas que están presentes en esta reunión, señora presidenta, que si una persona choca un coche de otra y va conduciendo de manera imprudente y le daña el coche, no debe responder por ese daño que ha generado. Sin embargo, las víctimas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, deben además llevar sobre sus espaldas durante mucho tiempo el estigma de justificar el porqué.
deben recibir una violación. Y eso deben recibir una reparación. Y eso, por supuesto, es una revictimización. Es una nueva violación de derechos. No es lógico que un Estado las revictimice, viole nuevamente sus derechos, negándoles el derecho a la reparación o haciendo esa reparación insuficiente, o a través de autoridades poniendo sobre el debate a la sociedad de que se están tomando medidas en un sentido que podrían ser utilizadas en otro sentido. Eso no pasa con ningún otro tipo de víctimas de violaciones de derechos. Pasa con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y es obligación del Estado dar señales inequívocas para que eso no se permita. Así como toda violación de derechos genera el deber de reparar. En materia de violaciones de derechos humanos, la reparación asume un carácter distinto. No estamos hablando de un coche al que se le ha roto la pintura. No estamos hablando de un bien material que ha sido quebrado. Estamos hablando de violaciones a los derechos más básicos, más inherentes, que son propios de la condición humana. Y por ende, esas violaciones son mucho más lacerantes, son mucho más flagrantes. Y además, lo son muchísimo más cuando provienen de quien en realidad está creado para garantizar derechos. El Estado no puede convertirse en un subversivo a su función. La función del Estado es respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Y eso no lo digo yo, lo dicen las constituciones nacionales. El Estado no se puede convertir en un terrorista. El Estado no puede subvertir su propia función y convertirse en una máquina de matar en vez de ser una máquina de garantizar derechos. Señora Presidenta, por ese motivo es que las violaciones de derechos que se cometen desde el Estado y que por ende por ello se tipifican como violaciones de derechos humanos son más graves, son peores. Cuando toman determinado cariz, son inamnistiables y merecen el deber de reparación integral. La reparación integral, por supuesto, no quiere decir que no haya derecho a la reparación económica. La reparación integral quiere decir de que debe haber derechos adicionales a la reparación económica. La reparación económica procede, por supuesto, y siempre, señora Presidenta, en muchos países observamos cómo, bajo determinado discurso, se le pretende decir a quienes han sufrido estas violaciones de derechos de que es vergonzoso recibir indemnizaciones monetarias. Y por supuesto que no lo es. Incluso, en algunos casos, señora Presidenta, me ha tocado ver figuras públicas que indican de que detrás de las demandas de reparaciones económicas existe un negocio. ¿Cómo alguien puede tener la ruindad, la bajeza moral, señora Presidenta, de hacer una afirmación semejante?
Me permití responderle a una persona en un país centroamericano que si consideraba eso, pues, ¿cuánto dinero quiere porque su hijo sea torturado? Que no hay problema, que diga el monto. No hay reparación económica que alcance para cubrir lo que implican violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Y ni hablar de violaciones tales como la desaparición forzada de personas. Que por cierto, son crímenes continuos. Se siguen perpetrando hasta el día de hoy, hasta que las personas aparecen con vida o aparecen sus restos. El hecho de que sea incuantificable el monto económico no quiere decir de que no deba hacerse el esfuerzo por identificar un monto económico suficiente que cubra, por cierto, los rubros lógicos de daño emergente, de lucro cesante y de daño moral. Pero eso, señora presidenta, no alcanza a nivel de reparaciones por violaciones de derechos humanos. El concepto de reparación es integral y entonces hay que considerar la posibilidad de brindar efectivamente medidas de rehabilitación. Chile tiene algún ejemplo en ese sentido, algún programa desarrollado en este sentido. Las medidas de rehabilitación tienen que ver con el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, que puedan necesitarse de parte de las víctimas, de parte de sus familias, como consecuencia de las violaciones sufridas. Y las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción precisamente tienen que ver con lo que indicaba Aide en su intervención. Frente al desconocimiento de su calidad de víctimas, sistemático por X cantidad de tiempo, especialmente la dictadura, el Estado públicamente debe asumir que son víctimas, debe pedir disculpas, debe establecer mecanismos y memoriales. Chile también ha tomado algunas medidas en ese sentido, pero insisto que estas reparaciones deben ser integrales y además implican un deber de abstención de parte del Estado de no glorificar figuras que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. Las garantías de no repetición también en ese sentido son imprescindibles. Ya hice alguna mención al respecto. Al Poder Legislativo, al poder que ustedes integran, señora presidenta, le toca derogar toda normativa incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Chile ha hecho? Claro que ha hecho. El ejemplo más claro de que cuando hay voluntad política se puede es el cambio de la Constitución que en su momento se hizo para quitar la censura previa, como resultado de una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Olmedo Bustos, si lo recuerdo bien. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, no pasa nada. Lo que hace el Estado es ponerse en sintonía con la obligación que asume frente a la comunidad internacional. Señalo esto porque siempre hay predicciones apocalípticas en relación a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos.
Y lo único que se genera con eso es fortalecer la democracia, señora presidenta. Pero también implica, por supuesto, la mirada sobre la actuación de las fuerzas del Estado, sobre todo las que están bajo la lógica de la posible aplicación de la fuerza y el uso de la fuerza. Aplicación y uso de la fuerza que es legítimo en todo Estado de Derecho, pero que debe hacerse precisamente conforme a las reglas del Estado de Derecho. Y hemos observado, no hace falta demasiado, hemos observado, la propia alta comisionada para los derechos humanos ha levantado la voz frente a ese uso indiscriminado de la fuerza que se dio en las protestas llevadas adelante en Chile. De allí que todas estas medidas, señora presidenta, hacen al deber de reparación y se complementan con las políticas de memoria, lo que implica los 5 pilares, efectivamente, de todo proceso de justicia transicional. Las reparaciones para este tipo de situaciones son más complejas, son más integrales. Una no sustituye a la otra, sino que hay que cumplirlas todas. Y como he indicado al inicio de mi exposición, señora presidenta, esas obligaciones derivan de deberes convencionales. No representan algo librado a la voluntad política. Es un deber y el deber se cumple. El deber hay que cumplirlo. Eso es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es honestamente lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora permítame agregar algo que no dice el derecho internacional de los derechos humanos, pero que yo sí lo pienso. Yo creo que el no cumplir debidamente con las reparaciones para las víctimas, para sus familias, es una nueva revictimización, es un trato inhumano y degradante y podría dar lugar a una nueva violación de derechos que ameriten nuevas presentaciones internacionales. Porque no es lógico que alguien que obtuvo una decisión a favor en un juicio civil y que el Estado no le cumple, ve garantizado su derecho a la justicia, ve faltado su derecho a la justicia y puede acudir al plano internacional. Y efectivamente un órgano internacional dirá de que hubo violación del artículo 8 o 25 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y alguien que después de haber peregrinado durante décadas y haber sido víctima de violaciones a los derechos más básicos y elementales, deba seguir rogando por algo que le pertenece, que le pertenece. La reparación para este tipo de hechos nunca alcanza la totalidad. El concepto de reparación integral es un bonito concepto del derecho internacional, pero la verdad es que la reparación integral nunca se alcanza. La reparación integral sería volver el tiempo atrás y que esos hechos jamás se perpetren. Por eso es tan importante la garantía de no repetición. La garantía de que esos hechos jamás se vuelvan a perpetrar. Y es aquí donde la dimensión de la reparación asume una entidad más densa. El Estado no puede, así como así, no cumplir con estas obligaciones. Pero dicho de que jamás se alcanza la plena reparación,
es obligación de la política pública, señora presidenta. Es obligación de ustedes, de todas las personas que hacen la política pública e independientemente del signo político al cual pertenezcan, porque es una obligación de Estado, señora presidenta. Y a mí, le aseguro, me da igual el signo político del Estado al cual me dirijo. Me da exactamente igual. Son deberes de Estado. Y mi discurso es el mismo en relación a Chile y en relación a Nicaragua. ¿Sí? Hay que cumplir con las obligaciones internacionales asumidas y es obligación de ustedes, aunque la reparación integral sea materialmente imposible, hacer todo lo posible porque sea lo más amplia y extensa. Se lo deben a las víctimas, se lo deben a sus familias, se los deben a sus propias conciencias, señora presidenta, y se lo deben al futuro de vuestro bello país, vuestro maravilloso, extraordinario y bello país, aquel al que acudí hace casi 3 décadas, con una bandera que decía, la alegría ya viene. Le agradezco mucho, señora presidenta, a los señores y a las señoras diputados y diputadas, a las víctimas y a sus familiares por la atención que me han brindado. Muchas gracias. Le agradecemos su clara exposición, señor relator especial, Fabián Salvioli, y voy a dejar ahora en la exposición al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al representante regional adjunto, Francisco Mena. Buenas tardes, estoy probando, ¿se escucha, señora presidenta? Sí, ok. Se escucha. Perdón, tuve que utilizar un iPad que es de mi hija, por eso aparece el nombre de Mónica, ¿no? Pero gracias de acuerdo. eso. Mena, muchas gracias, Javier Mena. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos y por su intermedio, señora presidenta de esta comisión. Me gustaría saludar, por supuesto, a los diputados y a las diputadas que componen esta comisión y a todas las personas que están participando en esta importante reunión. Pues a nombre de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a la cual tengo el honor de representar, vengo acá para presentar nuestra posición en esta sesión sobre el tema de reparación, sobre el tema de garantías de no repetición. Y me gustaría saludar especialmente a quienes han organizado y motivadores de esta sesión, particularmente al Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares. Es que esta organización, así como también otras agrupaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, son las que impulsan de manera permanente el recuerdo, la discusión, el diálogo sobre la necesidad de la importancia de la reparación de las graves violaciones de derechos humanos, así como las garantías de no repetición. Y también me permito saludar muy afectuosamente a Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Quería mencionar que él dijo que hace 30 años estuvo acá y yo también estuve hace 30 años en el mismo periodo. Así que es una feliz coincidencia que nos tuvimos acá en el año 88 y por la misma razón. Y también agradecer al relator su permanente disposición para participar en este tipo de instancias que son de mucha importancia para nivel nacional, en este caso de Chile, pero a nivel regional. Yo me incorporé un poquito tarde porque venía de otra reunión, entonces me imagino que ya lo habrá adelantado el relator, que pues las reparaciones desempeñan un papel especialmente importante en una política general para enfrentar episodios donde se han cometido graves violaciones de derechos humanos, pues con frecuencia la reparación es el único pilar de la justicia transicional
orientado de forma inmediata, directa y específica a las víctimas de las violaciones y a sus familiares. Antes de entrar al tema que nos convoca a esta sesión, y sin ánimo de ser reiterativo de las presentaciones precedentes, aunque no tuve el gusto de escuchar la primera de Jaide, me gustaría recordar rápidamente ciertas nociones generales y particulares sobre el origen de la obligación de reparar. En el ámbito más general del derecho internacional de los derechos humanos, un Estado incurrirá en la obligación de reparar cuando incumpla una de sus obligaciones generales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que están dentro de su jurisdicción y que han sido contraídas voluntariamente en virtud de la ratificación de los distintos tratados internacionales sobre la materia. Por lo tanto, ese incumplimiento, que puede ser consecuencia generalmente de una acción o de una omisión de agentes del Estado, le concibe la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, la obligación de reparar el daño o los perjuicios ocasionados. En particular, la obligación de reparación encuentra sus cimientos en el derecho de las víctimas a obtener un recurso efectivo. El recurso, además, que está consagrado en diversas disposiciones internacionales, pero en particular quiero referirme al artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el contenido del derecho a un recurso implica que los Estados deberán, por un lado, investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, encauzarlas penalmente y juzgarlas y sancionarlas si es que encuentran a los responsables, pero también restablecer el derecho conculcado y reparar los daños producidos por la violación al derecho humano señalado, pues que es justamente en el marco del derecho internacional. El derecho a obtener reparaciones goza del respaldo explícito de múltiples tratados. Como dije, está contemplado en el derecho genérico a un recurso efectivo, pero también en disposiciones específicas y tratados específicos que exigen la reparación de manera directa. Al respecto, quería mencionar lo que el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de supervigilar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estableció en la en la observación general número 31 sobre la naturaleza de las obligaciones jurídicas del Estado, de los Estados partes, que, me permito leer, que los Estados partes han de dar reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido infringidos. Si no se da reparación a ellas, queda sin incumplir la obligación de facilitar recursos efectivos. El comité señala igualmente que cuando procede la reparación, puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambio en las leyes y las prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de derechos humanos. Es decir, el derecho a la reparación, que está claramente señalado en este artículo, también está señalado en el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y en el artículo 24 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, instrumentos ratificados por Chile. La obligación de los Estados de reparar los daños provocados por violaciones o infracciones de derechos humanos está recogida no solo en los mismos tratados que acabo de mencionar, sino también en la jurisprudencia internacional, ¿no? Y en la doctrina y en la jurisprudencia. Y en el tema jurisprudencial de varios sistemas de protección ha dado creciente importancia, dando la importancia y la relevancia a la reparación eficaz, en el sentido de que implica que un derecho de las víctimas y no solamente una obligación del Estado. No es materia de discusión entonces que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Chile, como la ejecución extrajudicial, como la desaparición forzada, la tortura en todas sus formas, incluyendo la sexual en contra de mujeres, solo por mencionar algunas atrocidades, constituyen actos típicos que activan la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, la obligación de reparar a las víctimas. Y así lo han señalado distintos mecanismos de protección de derechos humanos al Estado de Chile. Por ejemplo, me voy a permitir señalar algunas. El Comité contra las Desapariciones Forzadas en el año 2019
recordó a Chile sus obligaciones en materia del derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Este comité, si bien acogió con beneplácito los esfuerzos desplegados por el Estado para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura, lamentó que la información proporcionada por el Estado sobre la creación de una comisión permanente de calificación de víctimas que permita determinar las víctimas de desaparición forzada no reconocidas por las comisiones de verdad no representa una prioridad absoluta por el Estado. Por lo mismo, el Comité contra la Desaparición Forzada recomendó a Chile lo siguiente: a. Continuar sus esfuerzos para asegurar que todas las personas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de las desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura, incluyendo las víctimas que no hubiesen sido calificadas como tales por las comisiones de verdad, reciban reparación integral. B. Vele por la que las instituciones que se ocupan de otorgar reparación, incluyendo reparación simbólica, cuenten con recursos económicos, técnicos y de personal calificado adecuados. En igual sentido, el Comité contra la Tortura, en su informe periódico a Chile del año 2018, observó con preocupación que a pesar de las reiteradas solicitudes que se le han remitido por parte del mismo comité, el Estado parte no ha presentado información detallada sobre las medidas de reparación e indemnización, incluidos los medios de rehabilitación decretadas por los tribunales aplicadas en beneficio de las víctimas de tortura o sus familiares. Al comité también le preocupó que respecto del programa de reparación y atención integral en salud, PRAIS, los informes que recibió demuestran falta de recursos suficientes para su funcionamiento, excesiva rotación, falta de formación del personal y la necesidad de mejorar y ampliar los servicios y prestaciones en vista del paulatino envejecimiento de las personas que utilizan el programa. En este informe, el Comité contra la Tortura recordó al Estado su observación general, en su observación general número 3 del 2012, en la que se refiere de forma detallada a la naturaleza y alcance de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención de otorgar plena reparación a las víctimas de tortura, y recomendó al Estado de Chile a velar que todas las víctimas de torturas y malos tratos, incluidas las que residen actualmente fuera de Chile, obtengan una reparación que incluya el derecho a una indemnización justa y adecuada, exigible ante los tribunales, así como los medios para una rehabilitación lo más completa posible. B. Asegurar el seguimiento continuo y la evaluación de la eficacia de los programas de rehabilitación de víctimas de tortura y recabar datos sobre el número de víctimas, sus necesidades específicas de rehabilitación. C. Garantizar que el programa de reparación atención integral de salud, PRAIS, cuente con el personal especializado debidamente formado y los recursos materiales necesarios para su correcto funcionamiento, y considerar la ampliación de sus prestaciones y servicios. Y D. Seguir avanzando en la adopción de medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que todas las víctimas de tortura durante la dictadura obtengan reparación, incluidas el derecho jurídicamente exigible a una indemnización justa y adecuada y los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Durante el desarrollo de este informe, el comité y nuestra oficina tomó conocimiento de la decisión del gobierno durante el primer semestre del año 2018 de retirar el proyecto de ley de reparación de las víctimas de prisión política y tortura, que entregaba 3 millones de pesos a estas víctimas. Tomamos conocimiento igualmente del compromiso que adoptó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, al retirar este proyecto de ley, quien señaló expresamente que presentaría un proyecto de ley en reemplazo de esta medida. A la fecha, nuestra oficina aún no tiene conocimiento de un nuevo proyecto de ley de reparación que sustituya el del año 2018. Otros comités se han pronunciado sobre la obligación del Estado de reparar violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el año 2018 recomendó a Chile lo siguiente: velar porque todas las formas de violencia de género contra las mujeres que den lugar las acciones o las omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sea debida y sistemáticamente investigadas, se procese de forma eficaz a los culpables y se les impongan condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas reparación de una indemnización. También lo hizo el Comité de Derechos Humanos en el 2014 al reconocer la importancia de garantías de no repetición y señaló que el Estado debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre otras cosas, reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad,
y revisando los protocolos de actuación del personal encargado de hacer cumplir la ley, a la luz de los estándares internacionales de la materia. Asimismo, el comité recomendó al Estado velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente, que los responsables de estos actos comparezcan ante la justicia y que las víctimas reciban una rehabilitación adecuada que incluya servicios de salud y rehabilitación. Pero quería señalar que no solo los órganos del tratado se han referido a la importancia de la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura acá en Chile. Y me quiero referir particularmente al examen periódico universal que se llevó a cabo en el año 2018, en el cual se reportaron 2 recomendaciones precisas sobre este tema. La primera la hizo Costa Rica, que recomendó a Chile establecer un mecanismo permanente para el reconocimiento del derecho a la plena reparación de las víctimas de la dictadura. Y en segundo lugar, Rumanía recomendó a Chile seguir abordando la cuestión de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, ya que los informes presentados muestran que Chile todavía tiene problemas en su proceso de justicia de transición y que muchas de las víctimas y sus familias no han recibido del Estado la reparación adecuada. Seguidamente a esta breve referencia al marco normativo internacional que acabo de hacer en materia de reparación y las recomendaciones que se han venido realizando a Chile en esta materia, me quisiera referir rápidamente a compartir con esta honorable comisión algunas de las acciones que ha llevado nuestra oficina para interceder entre las demandas de las víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura y el Estado de Chile. Desde el año 2015, la oficina de la alta comisionada ha participado en instancias de iniciativas de temas de verdad, de justicia y reparación y garantías de no repetición. Por ejemplo, fuimos observadores de la mesa de alto nivel convocada por el Ejecutivo para acordar medidas reparatorias a expresos políticos y que estuvo conformada por distintos ministerios y representantes de víctimas y familiares y fue presidida por el obispo Monseñor Alejandro Goic. En términos generales, los acuerdos alcanzados por esta mesa se referían al establecimiento de un sistema permanente de calificación de víctimas de prisión política y tortura, el levantamiento del secreto que pesa sobre el informe elaborado por la Comisión Varech 1, indemnizaciones civiles reparatorias y pensiones, así como también el establecimiento de medidas necesarias para impedir la impunidad y garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos cometidos en la dictadura. Igualmente, hemos expuesto en distintas instancias sobre los escasos avances en la implementación de estas medidas, recordando las brechas de incumplimiento del Estado en las dimensiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ejemplo, en el año 2019, esta oficina regional fue invitada a exponer ante esta honorable comisión sobre las dimensiones de la justicia transicional. Nuevamente recordamos las obligaciones del Estado y los compromisos en esta materia y precisamente recordando los acuerdos logrados en la mesa de alto nivel y también las demandas de las agrupaciones de víctimas, hicimos mención a las obligaciones internacionales en materia de reparación, señalando cuán necesaria es contar con un mecanismo de calificación permanente de víctimas que permita al Estado determinar quiénes son las personas y sus familiares que requieren de reparación. También hicimos mención a la necesidad de potenciar el programa PRICE y, por último, otorgar reparación económica integral, extensiva e idónea. En el año 2021, en esta sesión especial, parecería que nos encontramos en el mismo lugar que nos encontrábamos en el año 2015, cuando finalizó la mesa de alto nivel. Aún no se han propuesto medidas para reparar a las víctimas de la dictadura. Aún existen pactos de silencio entre las declaraciones y testimonios de las víctimas y aún no existen mecanismos de recalificación permanente. Y como tal, como ya lo señalé anteriormente, aún no se ha puesto o no se ha repuesto el proyecto de ley al que se comprometió el Ejecutivo en el año 2018. Si bien el contexto sanitario en que nos encontramos inmersos ha visibilizado las grandes desigualdades que existen en este país y el mundo, también ha invisibilizado temas como el que nos encontramos discutiendo hoy. Por eso, agradezco de nuevo al Comando Unitario y a esta honorable comisión por no olvidar lo fundamental que es reconocer la importancia de medidas de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Cuántas de las personas que nos ha arrebatado esta pandemia estuvieron esperando por reparación o por el reconocimiento en su calidad de víctima? Ya para finalizar, me gustaría recordar lo que les mencionaba en un principio.
Desde el punto de vista de sus posibles efectos directos, las reparaciones ocupan un lugar especial entre las medidas que los estados deben adoptar para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Pero, por supuesto, deben estar vinculadas con otras iniciativas, especialmente con otros pilares de la justicia transicional, como los esfuerzos dirigidos a alcanzar la verdad, la determinación de responsabilidades en todos los niveles y que el establecimiento de garantías de no repetición, que incluyen, entre otras, el refuerzo de la independencia judicial, la promoción de normas internacionales de derechos humanos en el servicio público, la capacitación en derechos humanos, las reformas institucionales encaminadas al control de la civil de las fuerzas de seguridad, entre otros. Cada uno de los pilares de justicia transicional constituye una obligación legal para los estados y su cumplimiento debe ser interdependiente e interrelacionado para evitar la tendencia de algunos países que compensan una medida con las otras. Ofrecer reparaciones a las víctimas no debe ser parte de una iniciativa tendiente, por ejemplo, a hacer que la impunidad resulte más aceptable. Quiero finalizar solicitando por intermedio de usted, honorable presidenta de la Comisión, que los derechos humanos de las víctimas y sus familiares estén situados en el centro del diseño, ejecución y evaluación de cualquier programa de reparación que surja, ya sea en esta comisión o cualquier otra iniciativa. Les agradezco mucho por la invitación y por su atención y hago expresa de mi más plena disposición y la de la oficina a la cual represento para cooperar en esta mesa y en cualquier otra instancia. Les agradezco muchísimo, señora presidenta, y a los miembros, honorables diputados y diputadas, y a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias. Agradecemos a usted, señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representante regional adjunto Francisco Mena. Ahora le voy a otorgar la palabra a las diputadas y diputados de la comisión para las preguntas que me imagino van a ser muchas para que ustedes también puedan responder. Señor secretario, ofrezco la palabra, diputadas y diputados. Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Miguel Crispi. Gracias, presidenta. Bueno, sí, saludar a Aide, a Nelson, a todos quienes nos acompañan, también a las autoridades y representantes presentes. Yo quisiera, repetir un poco lo que se decía al final, de que efectivamente esto es como una historia de nunca acabar. Y creo que hay un momento, un contexto en el país que quizás nos podría permitir ponerle un fin a esta historia de ausencia al final de reparación, que es lo que estamos hablando. En la medida en que se pueda, yo creo que ya es impagable todo el daño que se ha hecho, pero que exista una reparación. En eso, lamentablemente, nosotros no tenemos las atribuciones que sí tiene el Ejecutivo, y que cuando se ha sido gobierno anteriormente no ha habido. Yo de verdad que no puedo entender por qué no se tomaron las decisiones que tenían que tomarse en ese momento. No sé, quizá el Chile que hay hoy día y en el que nosotros tenemos responsabilidad y en el que yo soy diputado ahora, uno no se imagina cómo es que se tomaron esas decisiones. Pero para atrás no hay nada que se pueda hacer. Yo creo que a nivel ejecutivo, el tema que se hablaba al comienzo de los presos políticos, cómo se ha instalado en la agenda, en la convención, creo que nosotros nos tiene que obligar también a decir: aquí hay una historia mucho más larga en relación a violaciones de derechos humanos, y que nuestra generación, sobre todo, no lo olvide. Yo soy muy consciente de eso y sé que vamos a tener un gobierno de transformaciones y que en ese gobierno vamos a poder reparar en este asunto. Ahora, lo que yo sí quisiera preguntar es sobre qué es lo que podemos hacer ahora. Y en ese sentido sí hay una ley que lo que pone es secreto a las violaciones a los derechos humanos, y sobre la cual yo no entiendo por qué nadie quiere hablar. Yo quería preguntarle ahí a Aide cuál es realmente la posición de usted, si hay una solicitud formal, que yo sé que la hay, pero igual les quiero profundizar en ese punto, porque eso es lo que podemos hacer, creo. Y yo de verdad que creo que no conozco suficientemente la historia, porque no puedo entender por qué hay una posición de no abrirlo. También quiero reconocer en eso que quizás hay posiciones también dentro de los mismos torturados y perseguidos políticos de que se puede interpretar como abrir una herida
pero quisiera pedirles, por favor, profundizar un poco en eso, porque creo que ese es un punto donde nosotros sí podemos hacer cosas. Así como en materia de reparación necesitamos el concurso del gobierno, del Ejecutivo, para poder avanzar. Pero por eso quería, Aide lo mencionó como en su intervención, pero quisiera pedirle un poquitito de profundizar en la posición que tienen ustedes respecto a aquella ley. Ofrezco la palabra a diputados y diputadas. Ofrezco a doña Aide Oberreuter para poder responder al diputado Miguel Crispi. Gracias, presidenta. El tema de los 50 años de silencio, diputado Crispi, es uno de los aspectos más engorrosos, abominables y tristes de esa ley que siempre insistimos nosotros en decir que no tiene derecho a llamarse de reparación. La ley 19.992 estableció 50 años de silencio a nuestros testimonios. Aquello quizás habría estado bien si es que nosotros hubiéramos consentido en ello. Pero nuestros testimonios fueron recabados por una comisión de verdad que en ningún momento nos consultó si nosotros estábamos dispuestos o necesitábamos o requeríamos ese silencio de 50 años. Nunca firmamos un documento que dijera yo quiero que exista silencio respecto de lo que estoy en este minuto informando al Estado de Chile. El resultado de esa imposición es que no solo nuestros testimonios no pueden ser conocidos públicamente, sino que tampoco tienen acceso a ellos los tribunales. En una derivada aún peor, se dispuso en la ley que esos testimonios quedaran a resguardo del Ministerio del Interior, siendo el Ministerio del Interior un lugar en donde rotan autoridades de muy diversos signos y que para una información de tal nivel de delicadeza era muy complejo que quedara en manos de esas autoridades que no sabíamos cuál podía ser el destino de esa información. Dimos una larga pelea de años hasta conseguir que esa información fuera derivada hacia lo que hoy es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mismo espacio que hoy día estamos reconsiderando como lugar seguro para el resguardo de nuestra información, ya que tenemos a la vista lo que ha sucedido con el registro del trauma ocular y la manipulación de datos de la cual han sido objeto. Nos preocupa el tema y estamos evaluando qué hacer al respecto. Pero bajo esta dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos preocupa mucho el tema. Ahora, nosotros, diputado, ¿me permite concluir? Nosotros nunca hemos sido un conglomerado que se quede en el llanto lastimero. Nosotros somos un conglomerado que busca la unidad, propicia, impulsa iniciativas en relación a las personas que representamos, a los compañeros y compañeras que representamos y a sus familiares, y cuando el Estado no se hace cargo de sus obligaciones, solemos incluso avanzar en sustituirlo en ello, ¿no? Como suele hacer la sociedad civil ante la ausencia de la respuesta oportuna y adecuada de las autoridades respecto de distintas, tan diversas materias. Entonces, nosotros lo que hemos hecho respecto de los 50 años de silencio, y por razones de diversa naturaleza del último periodo, nosotros elaboramos en conjunto
con una cantidad importante de diputados y diputadas de la República y vinculados a la Comisión de Derechos Humanos en su momento, elaboramos un proyecto de ley para la eliminación de esos 50 años de silencio. 50 años de silencio que fueron justificados por el presidente de la época, el presidente Lagos, fueron justificados que lo hacía por nuestro bien, ¿ya? Para que no fuéramos expuestos públicamente. Sinceramente, eso es algo que tal vez se lo dice a un niño, pero a un sobreviviente de prisión política y tortura no corresponde, ¿ya? Primero le pregunta y después hace lo que el soberano mandata. Finalmente, lo que considera ese proyecto de ley es la eliminación de los 50 años de silencio y abre, y por supuesto pone a disposición, no solo de los tribunales, sino que también, idealmente, del Archivo Nacional, la información recabada en esos casi 40.000 testimonios de sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile. Pero además, en respuesta a quienes eventualmente pudieran tener reparos respecto de que su información llegara a manos de los tribunales o de un archivo nacional, también considera la posibilidad de que quien no lo desee pueda eximirse de dejar disponible su información. Perfecto. Perfecto. Ofrezco la palabra, diputado Miguel Crispi. No, eso era lo que iba a preguntar, además de la derogación del artículo 15 de la ley, era si había otras modificaciones. Y ahí de cuando dice el proyecto está redactado, es que en su momento se ingresó, te lo pregunto por... No. Desgraciadamente no alcanzamos, pero el proyecto está. Ya. De la misma manera, diputados, diputadas, que en su momento elaboramos un proyecto de ley, de nueva ley de reparación. Perfecto. Y ahí está esperando. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada. No hay palabras solicitadas, señora presidenta. Bueno, presidenta, yo suelo decir que en relación a eso, yo me comprometo a ingresar ese proyecto ahí con los parlamentarios que quieran hacerlo, que quieran patrocinarlo, en los términos que tú lo señalaste. Muchas gracias, diputado. De acuerdo. Diputada Claudia Mix, presidenta, está pidiendo la palabra. Hay una solicitud. Ofrezco la palabra, diputada. Sí, estaba justamente, gracias presidenta, en la misma reflexión. Creo que hay muchos temas que han ido quedando en el camino, que han sido finalmente aspirinas para todas estas organizaciones que les han prometido soluciones que solo han aportado a mantener la impunidad en nuestro país. Creo que también iba a proponer exactamente lo mismo que el diputado Crispi. Me parece que eso es lo que hay que hacer hoy día, ver la forma no solo de derogar aquel artículo del que se ha comentado respecto de la ley del silencio, ¿no? Sino que también retomar esta propuesta, este proyecto de ley que efectivamente nunca se ingresó. Y otros más, seguro, hemos conversado muchas veces la necesidad en el contexto actual de nuestro país de tener una comisión permanente, no solo que sea una comisión que reaccione finalmente a la violación de los derechos humanos, sino que una comisión permanente, una estructura. Si hoy día el INDH no da la garantía para estas organizaciones, también hay que revisarlo. No es menor, no puede ser que dependa de quién esté a la cabeza de una institución si existe o no espacio para confiar. No solo por lo que ha planteado Aide respecto incluso de las cifras de las víctimas de daño ocular, que después salieron a dar un montón de explicaciones, pero lo claro es que nosotros también en otros temas hemos dicho que muchas de las denuncias e instancias que inicialmente se tomaron en el estallido, por ejemplo, para hacer las querellas, después esta gente no siguió acompañada, estas víctimas no siguieron acompañados en su proceso.
Y hoy día, en el contexto que estamos, tampoco es tan fácil encontrar un defensor. Lo vemos todos los días con la coordinadora de los presos de la revuelta, que tienen a muchos de sus jóvenes hoy día sin defensa, carpetas que ni siquiera están abiertas. Entonces, la situación es compleja. Yo creo que también debemos darnos una vuelta a la posibilidad de construir a estas alturas de nuestro país. Seguramente va a tener que ser un compromiso del futuro gobierno. Yo no veo esta salida y esta iniciativa al alero de este gobierno, ¿no? Quien es responsable además de esta violación a los derechos humanos, sino que además creo que se hace necesario, urgente, para efectivamente garantizar que nunca más en nuestro país tengamos que vivir por procesos similares, es que se elabore institucionalmente un espacio, una comisión permanente que esté constantemente analizando la situación de los derechos humanos y si estos son violentados o no en nuestro país. En todos los ámbitos, ojo, porque se suele encasillar solo, ¿verdad? La persecución política, pero también en Chile no somos capaces de garantizar el derecho a la vivienda y otros derechos que seguramente en el debate constitucional van a estar incluidos, ¿no? Así que también mi compromiso, mi disposición, si así se requiere, Presidenta, para hacer ingresos de estos proyectos que además fueron elaborados en conjunto con la organización y tienen ahí un valor histórico además. Eso nada más, Presidenta. De acuerdo, diputada Claudia Mix. Ofrezco la palabra. ¿Algún diputado tiene alguna pregunta o sugerencias? Señor secretario. Diputado Raúl Saldívar. Ofrezco la palabra, diputado Raúl Saldívar. Gracias, Presidenta. Como ya se lo había señalado, desgraciadamente me tuve que ausentar por unos instantes, por lo tanto no seguí el hilo completo de las intervenciones, pero capto y tengo claro en alguna medida de qué estamos conversando. El tema de la reparación indudablemente ha sido uno de los temas pendientes eternamente en nuestro país. Es más, me recuerdo perfectamente nuestros invitados del Comando de Exprisioneros Políticos podrán así constatarlo. En ocasiones cuando se ha tenido que hacer algunos pagos que corresponden a compensaciones menores, se ha debido lidiar contra el Consejo de Defensa del Estado. No sé si recuerdan algunos casos. Se ha tenido que lidiar contra el Consejo de Defensa del Estado, que defiende el Estado de esos pagos. Situaciones así de esa naturaleza se han dado. Ha sido bastante doloroso y desafortunadamente cada vez que se tocan estos temas han debido desgraciadamente soportar diálogos odiosos en las comisiones y en distintos lugares que no son otra cosa más que una revictimización. Hoy día en el tema que está en debate y que dice relación con los presos de la revuelta, hay una serie de conceptualizaciones que no pueden tener una precisión como la que algunos pretenden que tengan. Y además hay una polarización para observar y apreciar el tema. Pero lo concreto es que hay vulneración. Y eso es lo que tiene que ser reconocido con voluntad y con apertura, más allá de cuáles sean sus posiciones políticas. No podemos perder la objetividad en defensa de una ideología. Entonces es muy importante eso tenerlo presente. Y yo me quiero sumar, Presidenta, a lo que aquí han planteado algunos parlamentarios de disponer de toda la voluntad para respaldar, apoyar y presentar esos proyectos que están en espera. Yo recuerdo que cuando se asumió por parte de este gobierno, su primera acción en el Congreso fue retirar el proyecto que pretendía pagar una compensación bastante mínima. Y eso ha obligado a que muchas organizaciones en el país se agrupen y en forma independiente estén en los tribunales buscando una compensación que es legítima y que debió haberse otorgado por parte del Estado, como venía ese proyecto indicándolo. Y que además incluso
los montos originales fueron siendo reducidos sistemáticamente en distintos procesos. De manera que lo que partió como una inspiración interesante para poder compensar parcialmente, porque no existe, como lo ha señalado el señor Salvioli, no existe compensación alguna que cubre esta dimensión de la problemática que han vivido. Pero sin embargo se vino reduciendo sistemáticamente hasta que llegó prácticamente a nada. Cuando uno mira hoy día, Presidenta, personas, ni siquiera quiero mencionar a las personas de la revuelta, pero personas que por delitos comunes han estado en prisión preventiva 1 año y medio, han salido de la prisión preventiva y no han encontrado casa, no han encontrado familia, no han encontrado trabajo, no han encontrado nada. Y lo más triste es que de esas personas, a lo menos 8 o 10 en los últimos años, que en el último decenio diría, han sido compensadas suficientemente, pero teniendo que presentar recursos frente al Estado de Chile para que sean indemnizados por el perjuicio que se les ha ocasionado. Si esas personas por 1 año y medio tienen ese daño, ¿cuánto daño tienen aquellas personas que desde la dictadura están esperando la reposición moral y la reposición de lo que en justicia le corresponde por el daño y el arbitrio de las medidas que se tomaron abusivamente en aquel entonces? Ni siquiera hoy día hay sensibilidad para entender eso. Yo creo que estamos frente a un problema de nuestro Estado que es delicado y serio, y me parece a mí que corresponde continuar prosperando en esta iniciativa, porque no podemos cejar en el intento de que haya no solo justicia, sino también reparación y no repetición. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Raúl Saldívar. Ofrezco la palabra a algún otro diputado. No hay palabras solicitadas, señora Presidenta. Bien, quisiera señalar lo siguiente. Efectivamente, quienes tuvieron hoy día la oportunidad de contar con su exposición, que era tan necesaria, esta sesión ya nos habían solicitado en reiteradas ocasiones y también habíamos tenido otros proyectos y también otras audiencias, por lo tanto, igual al Comando Unitario de Prisioneros Políticos y Familiares les agradecemos la disposición siempre de poder también esperar esta sesión que para ustedes hoy día es tan importante. Efectivamente, debemos tomar el acuerdo que señalaba Aide Oberreuter y nos señala de que es necesario y que esta comisión pudiera solicitar formalmente, nos ha dicho, una visita en loco de Fabián Salvioli, quien hoy día tuvo la oportunidad de escuchar con mucha claridad los mecanismos, la forma de cómo el Estado debe garantizar la reparación y la no repetición. Queda claramente establecido, pero por lo tanto, como señalaba en la exposición, doña Aide Oberreuter señalaba de que también es necesario elaborar un informe con todos los familiares de los sobrevivientes. Por lo tanto, es necesario que podamos hacer esta invitación, podamos hacer este oficio que pueda tener aquella visita y contar también con la posibilidad posteriormente que esta comisión misma pueda disponer de aquel informe. Al escuchar a la diputada Claudia Mix, que obviamente es necesario que podamos haber conformado una comisión de carácter permanente para seguir revisando cada una de aquellas sugerencias o el trabajo que han realizado arduamente todos los que integran el Comando Unitario de Prisioneros Políticos y Familiares. Por lo tanto, creo que es necesario tal vez en una sesión siguiente especial podamos tener mayor análisis, podamos también contar con la proposición de aquel proyecto, en los cuales trabajaron varios parlamentarios. Me parece muy bien lo que ha señalado el diputado
Miguel Crispi, la diputada Claudia Mix, el diputado Raúl Saldívar, también el diputado Tucapel Jiménez y la diputada Carmen Hertz, quienes trabajaron junto a todos los que conforman este comando unitario de prisioneros políticos y familiares, Aide Oberreuter, Nelson Aramburu, recuerdo Pedro Ortiz, Ramón Núñez, Vivian Fernández, Azucena Briones, Ana de la Barra, y este proyecto lo que hace es modificar la ley 19.992 y la ley número 20.405, y que establece el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura. Por lo tanto, también en esta comisión nos sumamos a aquel proyecto, como lo señaló bien el diputado Miguel Crispi, y también va a depender mucho de que el comando en algún minuto defina cuándo este proyecto se va a ingresar, pero va a contar con el respaldo de esta comisión. Por lo demás, el proyecto que han trabajado de forma independiente de reparación, también es necesario que podamos tomar conocimiento en esta comisión. Como bien señalaba la diputada Claudia Mix, le va a corresponder al gobierno siguiente. Esperamos que sea un gobierno de izquierda, porque el actual gobierno de derecha no dio aquellas garantías. Por lo tanto, aquel proyecto que se comprometió a ingresar, como bien señalaron en la exposición tanto el representante regional adjunto Francisco Mena, como lo señaló también el relator especial Fabián Salvioli, lamentablemente no se pudo contar con la disposición y la voluntad política para haber ingresado a este proyecto de reparación en esta actual administración. Obviamente que el compromiso de esta comisión va a estar siempre por la reparación, donde también hoy día hay muchos familiares de quienes fueron víctimas y que no ha habido reparación, no hay casos tampoco de recalificación para quienes fueron torturados, y por lo tanto creo que es necesario el que se pueda conformar una comisión que tenga el carácter permanente, donde se puedan ir revisando cada una de aquellas proposiciones del comando, donde también han señalado que el programa PRICE tampoco ha tenido las adecuaciones necesarias, y que también en esta comisión nosotros quedamos de poder recibir en una audiencia a la encargada nacional del programa PRICE, porque era necesario revisar presupuestariamente, y que esto también debiera estar en el presupuesto, en la discusión presupuestaria. Por lo tanto, tenemos que seguir tal vez conversando en una sesión siguiente, en la cual les vamos a invitar a todos los que integran la directiva del Comando Unitario de Prisioneros Políticos y Familiares, y hoy día el haber escuchado al relator especial sobre la promoción de verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, queda claro la responsabilidad que tiene el Estado, también así la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo. Por lo tanto, también a través de esta comisión tenemos que velar para que aquello podamos ingresar a aquellos proyectos en los cuales también nos compete el poder hacer posteriormente las fiscalizaciones respectivas. Y agradecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representante regional adjunto Francisco Mena, y de manera muy especial al comando. Sé que todos pudieron haber estado, pero estuvo en la presentación muy claramente su representante Aide Oberreuter. Quisiera solicitarle a Aide si se nos ha quedado alguna de las sugerencias que usted ha señalado, o la posibilidad, si están algunos de los demás integrantes, que nos quedan todavía 12 minutos para ver la posibilidad que puedan intervenir. Ofrezco la palabra. ¿Me permite, Presidenta? Le respondo de inmediato. Mire,
En relación a los temas que tenemos pendientes, nosotros pensamos que efectivamente es fundamental tener una mirada en la cual la historia del pasado y la historia del presente se encuentran desde una perspectiva de justicia transicional, en una mirada respecto de la reparación y las garantías de no repetición. Creemos que aquello, además, es especialmente propicio de abordar en un periodo en el cual nuestro pueblo se organiza y participa en torno a la creación de una nueva constitución. Eso es un momento especialmente propicio para generar el destrabe, ¿no?, de estos enclaves en los cuales hemos estado ya por demasiadas décadas. En nuestra intervención decimos que somos los jóvenes de los 70, ¿no? La mayoría de nosotros aquí no tenía ni 20 años. Y hoy día somos unos ancianos que tenemos que ver con el dolor de nuestra alma cómo se castiga a otros jóvenes por ejercer su derecho a la protesta. Entonces, esa idea que se mencionaba antes, de que pareciéramos estar en una suerte de loop eterno, es algo que hoy pareciera también ofrecer una posibilidad de romper ese estancamiento en el cual hemos estado, ¿no? Esos enclaves dolorosos y que deben ser superados. Pero nosotros proponemos también, y en este sentido ojalá esta comisión no solo manifestara la disposición, sino que tomáramos las medidas para que se llevara a cabo efectivamente la visita in loco del señor relator Fabián Salvioli, de manera de que se pudiera elaborar un informe respecto de la realidad, respecto de aquellos aspectos que son parte de su mandato, obviamente, y con especial énfasis en los temas de reparación y garantías de no repetición, que son aquellos que nos parecen en este minuto elementos eje para poder abordar nuestra realidad. Ahora, ¿cómo se debe proceder a aquello? Es algo que en realidad, salvo términos generales, nosotros no somos los mandatados. Nosotros lo que hacemos es recurrir a ustedes para que pueda materializarse esta iniciativa. Finalmente, decir que es cierto que el Estado no ha respondido a las que pudo haber pasado en nuestra intervención un poco de largo, pero también es cierto que nosotros, con nuestro equipo de abogados mediante, ya hemos notificado a la Comisión Interamericana que ratificamos y renovamos nuestro interés en que las acusaciones allí expresadas en el año 2017 se mantienen, se han profundizado, se han ampliado y que merecen la atención de la Comisión para efectos de también obtener un pronunciamiento por esa vía. Muchas gracias, doña Aide. Entonces, señor secretario, podemos solicitar el acuerdo. Hay una palabra solicitada, señora presidenta, del señor Nelson Aramburu. Ofrezco la palabra, don Nelson. Muchas gracias, señora presidenta. Una precisión. En el proyecto, específicamente sobre el tema de los 50 años de silencio que nos impuso el gobierno de Ricardo Lagos, en ese proyecto, la señora presidenta y el equipo que trabaja con ella ha tenido un rol fundamental en la elaboración de ese proyecto, en la que además participaron, como ya señalaba la señora presidenta, el equipo de Carmen Gers, una muy querida diputada de la República, y también la compañera y diputada Claudia Mix, entre otros, que se sumen el diputado Crispi, que se sume el diputado Raúl Saldívar a esta iniciativa, yo creo que muestra un compromiso real. Pero en ese mismo sentido quiero agradecer el respaldo que durante años y en este proceso de acercamiento con la Comisión, con el Poder Legislativo, con los proyectos,
el equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha jugado un papel central. Queremos agradecer a la Oficina del Alto Comisionado el compromiso con Felipe González, con Andrea Benavente, con el apoyo permanente de Jan Yarab, agradecer la carta fundamental que dejó el Alto Comisionado en Calcaterra el año 2017, señalando lo que usted hoy día, señor Mena, ha vuelto a poner en el temario. Desde ese punto de vista, nuestros agradecimientos. El rol que juega el relator especial, don Fabián Salvioli, y por eso, como usted señalaba, señora presidenta, era tan importante para nosotros realizar esta sesión, es porque hay miles de sobrevivientes, hombres y mujeres, ya algunos muy ancianos, por razones específicas. Después de la prisión no tuvimos muchas posibilidades de trabajar, de acumular para la vejez. Estamos en malas condiciones y con autoridades que en general, las autoridades que deciden en términos de medidas concretas y específicamente en los temas económicos, como son los gobiernos, hemos tenido oídos sordos. Desde ese punto de vista, para quienes nos han apoyado en este periodo, la Comisión de Derechos Humanos, en particular su presidenta, los diputados comprometidos con el tema, los organismos internacionales y abogados de derechos humanos, como Paz Becerra, como Francisco Bustos, desde el corazón y de todos los compañeros que representamos, muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson Aramburu. Usted igual por la participación activa, por la presentación que igual hace y también la invitación en una sesión siguiente. Quiero, señor secretario, que podamos establecer como acuerdo esta visita in loco que nos ha solicitado en nombre del Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares, Aide Oberreuter, y también lo ha señalado don Nelson Aramburu. Señora presidenta, me está pidiendo la palabra don Fabián Salvioli, pero le hago presente de que tenemos solamente 3 diputados miembros de la comisión presente. Ya, de acuerdo. Le otorgo la palabra por estos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente. Como ustedes saben, yo tengo mandatos sobre todo el mundo, con lo cual las visitas oficiales son requeridas de distintos lados y aquí, y ya tengo, al menos por 1 año y medio, establecidas las visitas que tengo en carácter oficial, porque Naciones Unidas nos permite solo 2 visitas oficiales por año. En ese sentido, yo voy a Balcanes este año. Ahora, en noviembre, imagino que la pandemia me permitirá hacer esas 2 visitas a Balcanes, y el año que viene tengo acordada ya una visita a otro país de Balcanes y a Corea del Sur. Pero esto no quiere decir de que yo no pueda realizar visitas académicas, digamos, donde de todas maneras trabajo con asistencia técnica. Estoy seguro que la oficina está perfectamente capacitada, y el querido Francisco Mena, a quien le mando un gran abrazo, ya han probado tener una altísima capacidad de apoyo y demás al trabajo de los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Es decir, se le puede encontrar una vuelta. Señalo esto porque me parece importante que ustedes también lo conozcan. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Y sería importante alguna fecha estimativa de acuerdo a la solicitud, la invitación que se le está haciendo? Eso luego lo acordamos, no hay ningún problema. Yo tengo flexibilidad en ese sentido, porque desde que decidí asumir como relator, a pesar de que no es un cargo pago, digamos,
le doy prioridad a mi trabajo como relator. Es lo que hay que hacer, sobre todo por las víctimas. Así que, salvo que yo tenga compromisos ya asumidos por otras cuestiones de Naciones Unidas, yo acuerdo generalmente las fechas y ahí vemos. Además, en ese sentido, Chile me queda cerquita, así que, digamos, es más sencillo para mí que si fuese Nepal, ¿verdad? Así que creo que podremos realizarlo. Muchas gracias, señor relator Fabián Salvioli. Señor secretario, ¿tenemos el quórum? No, señora presidenta, solamente están los diputados Saldívar, Crispi, y usted como presidenta. Está obviamente Claudia Mix, pero no es miembro de la comisión. Nos falta un diputado para tener el quórum, pero si gusta lo podemos dejar para tratarlo en la sesión ordinaria del miércoles y yo creo que ahí vamos a tener el quórum. De acuerdo. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta esta, agradecidos a cada uno de ustedes.